Bueno, queridos alumnos, alumnas, comenzando nuestra segunda parte de, de nuestras clases en cuanto a que vamos a trabajar ahora con el tema de la visión. Este es un tema apasionante y es tremendamente importante. Voy a compartir pantalla para comenzar a ver nuestro tema. Dice el libro de Proverbios, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La visión es entre una actitud interna y una planeación, un imaginar lo que queremos, digamos, en un plazo largo. Vamos a poner 10 años, ¿sí? A nivel personal sería qué tipo de persona quiero ser en 10 años, dónde quiero vivir, con quién quiero estar pasando mi tiempo, todas esas, en qué quiero trabajar, qué cosas materiales deseo haber adquirido. Todas esas cosas, son parte de la visión, ¿sí? Y esa visión bien clara en todos los ámbitos genera un motor, una actitud interna que me jala, que me impele hacia lograr esas metas, ¿sí? Esto es importante, pero es todavía más profundo cuando se trata de trabajar para el Señor. Esto es bastante impresionante. Todos los grandes líderes de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son personas que tienen muy clara la visión de a dónde quieren llegar. Por ejemplo, pensemos en Abraham, ¿sí? Dios pone frente a él la visión. ¿Puedes contar las estrellas del cielo? Pues si pudieres, más numerosa será tu descendencia. Habitarás esta tierra hasta donde tus ojos alcanzan a ver. Aquí crecerá esa multitud que desciende de ti. Sí. Moisés, la tierra prometida, sacar al pueblo de la esclavitud y verlo ya en la tierra prometida, cultivando sus tierras, viviendo su fe, creciendo como nación, ¿sí? El rey David, cada uno de ellos, si recordamos su historia, vemos que el Señor les dio una visión, porque aquí está la diferencia, ¿no? Porque esto puede ser un recurso puramente humano o puede ser parte del proceso de fe. Aquí en esta visión de la que vamos a hablar, es el Señor quien brinda esa visión. Nos da el ejemplo de Nehemías, que primero se entera que hay una gran necesidad porque se entera cómo están los que regresaron. Él trabajaba para el rey persa y se entera la situación de Jerusalén y actúa en consecuencia, ¿sí? Dice, segundo, buscó una visión de parte de Dios por medio de ayunar y orar, intercediendo por el pueblo y pidiendo la bendición de Dios. Tercero, captó la visión que el Señor tenía y estuvo dispuesto a sacrificarse para cumplirla, porque él pudo haberse quedado en su puesto cómodo y seguir orando por los que estaban allá nada más, ¿verdad? O quizás hasta mandarles recursos, mas él sacrifica su camino y va a lo incierto, que es una característica muy importante de la fe, y porque el Señor ya le dio una visión. Cuarto, comunicó la visión al pueblo. Imagínate que llega sin estar inserto en la comunidad,
pues llega mostrándoles una visión. Eso no es sencillo. Quinto, desarrolló una estrategia que requería unión y cooperación para cumplir la visión. ¿Sí? Dios da la visión a una persona y esta persona empieza a formar equipo y Dios empieza a actuar en los corazones de todos. Pero a Dios le gusta trabajar así, a través de alguien a quien llama y con quien hace equipo de trabajo. Sexto, trabajó para superar obstáculos internos entre la gente que se desanimaba, que decía que no se podía, etcétera, y externos de los que no querían que el trabajo se terminara, a fin de que la visión se convirtiera en realidad. Entonces, estos son los pasos que nosotros también tenemos que dar con respecto a la visión. ¿Por qué es tan importante tener visión? Porque tener una visión es imprescindible en la vida y ministerio del sembrador de iglesias eficaz. Al estudiar las experiencias de quienes han sembrado congregaciones florecientes y productoras, donde otros creían que era imposible hacerlo, invariablemente llegamos a la conclusión de que estos sembradores de iglesias eran motivados y guiados por una visión clara e imperiosa de lo que Dios quería que hicieran. ¿Sí? Entonces, el chiste es ese, contactar con la visión que Dios tiene. Este señor se llama George Barna, predicador, sembrador de iglesias, escritor de libros, y en sus libros define la visión de un ministerio como una clara imagen mental de un futuro preferible impartido por Dios a sus siervos escogidos y que se basa en una comprensión exacta de Dios, de uno mismo y de las circunstancias. ¿Sí? Una clara imagen mental. Entre más completa y más vívida, mejor. Así que, aunque lo puede venir más adelante, no me acuerdo, quiero decirles, siempre que ores, siempre que estés, por ejemplo, haciendo la oración litúrgica matutina o vespertina, leyendo las escrituras o que estés haciendo tu oración personal, ten un cuaderno y una pluma a un lado y el Señor te va a hablar, te va a dar sentimientos fuertes o va a subrayar ciertos pasajes, ¿sí? O te van a llegar inspiraciones, ideas, anótalo todo, porque el Señor te va a ir dando esa visión. En resumen, basándose en esta definición, uno puede llegar a la conclusión de que la visión es clara, es preferible al estado actual, se concentra en el futuro, es dada por Dios, es un don otorgado a líderes que se ajunta a las circunstancias, refleja una perspectiva realista, es soñar el sueño más posible y es construir sobre la realidad. ¿Sí? Porque la visión requiere enfocarse en una meta, en un área. Por ejemplo, el ejemplo que les daba al inicio de la vida personal, ¿no? Los diferentes aspectos de mi vida como persona, como profesionista, como padre, como hijo, como hermano, como sí, en la iglesia, etcétera. Y aquí la visión tiene que ver con esa nueva congregación. Entonces, así como este lente que puse aquí nos muestra claramente la imagen y le da una perspectiva clara, así debe ser esa visión, ¿sí? Entonces, aquí hay algo interesante, es preferible al estado actual, esa visión, ¿sí? Se concentra en el futuro y es un sentimiento que va creciendo como entre emoción y entre sensación de que no hay forma de escapar de hacer aquello. Este es otro autor, Dale Galloway, igual
dedicado a esta área, él ya falleció. Define visión como la habilidad o don dado por Dios de ver como una realidad aquello que todavía no es. Entonces, vamos a suponer, ves la zona en la que quieres trabajar y al ver la zona no solo ves lo que está ahí, sino empiezas a ver personas que conoces concretamente, empiezas a ver un edificio, un espacio concreto, pequeñas comunidades, y en ese edificio puedes ver las diferentes áreas de ese edificio y qué va a suceder en ellas, sí, etcétera. Y esta definición tiene ciertas implicaciones. La primera, el sembrador tiene que tener la capacidad de dar forma a una imagen mental de lo que será el producto final, la iglesia que Dios quiere que inicie. ¿Sí? Tienes que ir formando en tu mente esas imágenes como si ya estuviera ahí, como si ya fuera una realidad. Segunda, el sembrador de iglesias debe tener una expectativa futurista. La imagen no consiste de lo que es, sino de lo que puede llegar a ser con la ayuda de Dios. ¿Sí? Entonces, al ver las cosas, no ves lo que hay ahí, sino lo que Dios te está llevando a imaginar, a desear que esté ahí. Tercera, tiene que ser una visión imperiosa. ¿Qué es imperioso? Ser una fuerza que te jala como la fuerza que ejerce el imán sobre un metal. Lo atrae. No hay forma, ¿sí? Porque la visión es dada por Dios. Va acompañada de la profunda motivación de cumplirla. No es cuestión de alcanzar un logro personal, sino de obedecer a Dios. El Señor me está llamando. El Señor me está dando esta visión, ¿sí? Que se convierte en una misión. Y hay que obedecer. Como decía el profeta Jeremías, tengo que gritar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti si tu voz me quema adentro? La importancia de tener una visión, primero, la visión brinda un claro sentido de dirección. Sabemos a dónde vamos. Segunda, una visión clara puede ayudar al sembrador de iglesias a formar un equipo de colaboradores apropiado. Tercero, una visión clara promueve la unidad, ¿sí? Porque cuando tú comienzas, tú comienzas a emocionarte con esto y emocionar a otros, entonces los llevas hacia esa meta y no se disgregan. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? Ya hay una visión, ya hay un camino. Por eso tiene que ser dado por el Señor también. ¿Cómo obtener una visión? Primera, el sembrador de iglesias debe dedicar tiempo al estudio de la Biblia para tener un concepto claro del propósito redentor de Dios. ¿Sí? Si yo no conozco la historia de la salvación, ni conozco el actuar de Dios, que se repite una y otra vez, si Dios tiene una forma de hacer las cosas, ¿cómo voy a trabajar con Él? Entonces, aparte de conocer la Gran Comisión, necesito conocer toda la historia del Antiguo Testamento, ¿sí? Y también, dice, conocer a Jesús, conocer su forma de trabajar, de acercarse. Todo esto tiene que ver para que yo pueda tener una clara visión. Orar. Segunda, el sembrador de iglesias debe continuamente dedicar tiempo a la oración y a la reflexión. Sus oraciones deben buscar la voluntad de Dios para su vida. No pedirle a Dios, Señor, quiero esto, quiero aquello, sino, ¿qué quieres, Señor? Manifiéstame tu voluntad. ¿Sí? Y a la vez que oro y que estoy atento a escuchar sus inspiraciones, también tengo que estar atento a analizar la realidad, porque el Señor me va a hablar a través de los signos de los tiempos y llevarlos a la oración.
preguntándole al Señor. ¿Sí? Esto es bien, bien importante. Tercero, el sembrador de iglesias debe familiarizarse personalmente con las necesidades y oportunidades relacionadas con el grupo entre el cual trabajará. No se puede desarrollar un trabajo serio si no vivimos entre la gente con la que vamos a trabajar y no la conocemos primero, sí, sus costumbres, sus creencias, lo más posible conocer a la comunidad. Cuarta, el sembrador de iglesias necesita dialogar con otros sembradores de iglesias que trabajan impulsados por una visión para obtener de ellos elementos que le ayuden a perfeccionar su visión. Esto a mí me emociona porque al ser una materia del seminario, pues todos van a tener esa capacitación, ya que la ejerzan o no, bueno, depende de ustedes, ¿no? Pero puede hacerse un equipo de sembradores de iglesias. Quinta, el sembrador de iglesias necesita articular su visión, empezar a organizarla. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? El próximo paso es la redacción de la declaración de la visión, a fin de asegurar que esta declaración comunique eficazmente la visión. Hay que considerar las siguientes preguntas. ¿Sí? ¿A qué se refiere la declaración? Tiene que estar por escrito lo más claramente posible esta visión. Y cuando la escribo, al analizarla, tiene que contestar de forma positiva estas preguntas, ¿no? ¿Es clara la visión? ¿Es desafiante en el sentido que inspira a entrar en acción? ¿Crea imágenes mentales? ¿Se orienta hacia el futuro? ¿Es tanto realista como amplia? ¿Es culturalmente relevante? Y si no, hay que irla ajustando, llevarla a la oración hasta que esté totalmente lista, ¿sí? De repente, pues, no sé, puede llevarse 1, 2 cuartillas esta declaración. Sexto, el sembrador de iglesias necesita condensar la declaración de su visión a un eslogan de ella. Malthus sugiere 5 pasos para lograrlo. Ya tengo la declaración. Ahora, capture la esencia de la declaración de la visión. ¿Qué es lo más esencial? Tome la esencia de la declaración o el núcleo de la visión y expréselo en pocas palabras o en una sola frase o en la menor cantidad posible de frases. Sea original al estructurar y elegir palabras. Use un lenguaje que es familiar a quienes quiere comunicar la visión y hágase la costumbre de coleccionar otras declaraciones y eslogans de visión, ¿sí? Para que se vuelva más fácil hacer esto. El siguiente paso, comunicación de la visión. El punto de partida es el de comunicar a la visión al equipo sembrador de iglesias. Este necesita compartir la visión del sembrador de iglesias. A fin de lograrlo, este tiene que ayudar al equipo sembrador de iglesias a contagiarse de la visión, de lo que Dios quiere que logren. Varias cosas pueden contribuir a esto. ¿Sí? Ahorita se me viene a la mente Gedeón. Al principio, él tuvo que aceptar la visión de Dios y luego ir a convencer a la comunidad de esa visión para poder trabajar juntos en ese sentido. Pasos para compartir la visión. Tengo mi equipo y empiezo a hacer estudio bíblico y oración, pero no al azar, sino con pasajes que tengan que ver con la visión y con esa declaración de la visión, ¿sí? Visitar la comunidad donde se proyecta trabajar y conocerla entre todos, ¿sí? Ir con un trabajo a ver qué negocios hay, qué cosas hay por aquí. Comunicarse con los miembros de la iglesia. Primero, el sembrador de iglesias tiene que vivir la visión.
Cuando los hermanos ven en él una personificación de la visión, la comprenden con más facilidad y se sienten motivados para ser partícipes de ella. Por ejemplo, en un sínodo o en un cléricus, platicar a los compañeros o cuando se habla con el obispo. Segunda, la visión puede ser comunicada por medio de predicación y la enseñanza en la congregación concreta o en una reunión de clérigos, sí. Una buena predicación al respecto. Tercera, la visión tiene que ser comunicada repetida y creativamente a través de todos los medios a disposición del sembrador de iglesias, tanto para la zona donde se pretende trabajar como para el equipo de trabajo y la iglesia en general. Cuarta, la visión tiene que comunicarse con pasión, con esa confianza de que si el Señor me dio esta visión es porque Él se va a encargar de cumplirla. Luego, la aclaración de la misión. Una visión es una imagen mental del producto terminado que Dios quiere lograr por medio del equipo sembrador de iglesias. Una buena manera de tratar el tema de la visión es preguntar, ¿cómo será la nueva iglesia dentro de 5, 10, 20 años? Por otro lado, el tema de una declaración de la misión contesta 3 preguntas distintas, porque la visión nos tiene que llevar a desarrollar la misión. ¿Qué quiere Dios que logremos? ¿A quién quiere Dios que alcancemos para Él? ¿Por qué quiere Dios que hagamos esto? Es el siguiente paso, contestar estas preguntas. Entonces, esto también requiere tiempos de estudio, de oración, de diálogo con el equipo. ¿Sí? Y este es nuestro tema de la visión y la misión. Como ven, está siendo muy apasionante este trabajo. Espero que ya estén empezando a llevarlo a la oración, empezando a pensar en abrir su propia congregación. El Señor los bendiga.